Soy el profe Edison.net y en esta oportunidad te explicaré paso a paso cómo hallar o calcular el siguiente límite. Entonces nos piden que hallemos el límite de esta función cuando x tiende a menos 1. Paso número 1. Evaluamos la función cuando x es igual a menos 1. Es decir, donde está la variable x, reemplazamos por menos 1 y efectuamos las operaciones indicadas. Entonces veamos. Esto es equivalente a x al cubo, es decir, menos 1 al cubo más 1 entre x al cuadrado, es decir, menos 1 al cuadrado más x. Como x es negativo, entonces debemos encerrarlo o meterlo entre paréntesis. Ahora resolvemos las operaciones indicadas. Menos 1 por menos 1 por menos 1 es igual a menos 1. Recuerda, cuando la base es negativa y el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Ahora, más 1 entre menos 1 por menos 1 es igual a 1 positivo. Cuando la base es negativa y el exponente es par, entonces el resultado va a ser positivo. Más por menos, menos, es decir, menos 1. Menos 1 más 1 es igual a 0. Entre 1 menos 1, 0. Miren que hemos obtenido una indeterminación. Ahora lo que debemos hacer es verificar si podemos factorizar tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador tenemos una suma de cubos perfectos. ¿Por qué es una suma de cubos perfectos? Suma porque obviamente es una adición, y cubos perfectos porque tanto x al cubo como el 1 tienen raíces cúbicas exactas. Para una mejor comprensión veamos. Mira, x al cubo más 1. Esto lo podemos expresar también como x al cubo más 1 al cubo. Mira, una suma de cubos perfectos. ¿Por qué 1 al cubo? Porque 1 por 1 por 1 es igual a 1. Entonces, ¿cómo se factoriza una suma de cubos perfectos? Te comento que es lo más fácil de este mundo. ¿Por qué? Paso número 1. Calculamos las raíces cúbicas a cada uno de los términos. Es decir, raíz cúbica de x al cubo es x y raíz cúbica de 1 es 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir dos pares de paréntesis, uno más pequeño y otro más grande. En el primero vamos a escribir la suma de las raíces cúbicas de ambos términos, es decir, x más 1. Profe, y ahora en este paréntesis, sencillo, vamos a encontrar tres términos. Para encontrar el primer término, debemos elevar este término o el primer término al cuadrado. Es decir, x por x, que es igual a x al cuadrado. Ahora, se debe restar el producto de ambos términos. ¿Cómo así que producto? Es decir, que debemos multiplicar estos dos términos. X por 1 es igual a x. Y ahora, para hallar el tercer término, sumamos el cuadrado del segundo término. Es decir, 1 al cuadrado, que es lo mismo decir 1 por 1, que es igual a 1. En conclusión, decimos que el límite cuando x tiende a menos 1 de x al cubo más 1 es equivalente a esta expresión. Entonces, esta expresión la vamos a reemplazar por esta. Entonces escribimos x más 1 que multiplica a x al cuadrado menos x más 1. Ahora en el denominador podemos factorizar. ¿Por qué? Porque tenemos algo en común, que es la variable x. Por lo tanto, podemos aplicar el primer caso de factorización, quien es factor común. Entonces, entre la variable x, como es común, tomamos la de menor exponente y ahora buscamos expresiones que al multiplicarse con x nos vayan dando cada uno de esos términos. Y esos términos son x más 1. Profe, ¿por qué? X por x, x al cuadrado, más por más, y x por 1 o 1 por x es igual a x. Aquí podemos simplificar x más 1
con x más 1, porque cuando tú multiplicas y divides por una misma expresión, eso es igual a 1. En pocas palabras, el término o expresión que estaba haciendo que esta función se nos convirtiera en una indeterminación era x más 1. Entonces, decimos que el límite cuando x tiende a menos 1 de x al cuadrado menos x más 1 entre x. Ahora sí, evaluamos en esta función resultante cuando x es igual a menos 1. Entonces decimos que esto es equivalente a x al cuadrado, es decir, menos 1 al cuadrado menos x, pero ¿quién es x? Menos 1, como es negativa, debemos encerrarla entre paréntesis. Mucho cuidado con esta parte, ¿listo? Más 1 entre x, es decir, entre menos 1. Esto es equivalente a menos 1 por menos 1 es igual a 1 positivo, menos por menos más, es decir, más 1 entre menos 1. Y esto es igual a 1 más 1 más 1 es igual a 3. Y 3 entre menos 1 es igual a menos 3. En conclusión, el límite de esta función cuando x tiende a menos 1 es igual a menos 3. Para una mejor comprensión, veamos otro ejemplo. Ahora vamos a calcular el límite de esta función cuando x tiende a 2. Paso número 1, evaluamos en esta función en el punto x igual a 2. Es decir, donde está la variable x reemplazamos por el número 2 y efectuamos las operaciones indicadas. Esto es equivalente a x al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado menos 4 por x, es decir, 4 por 2 más 4 entre x al cuadrado. Entonces ya sabemos 2 al cuadrado menos 2 por x, es decir, 2 por 2. 2 al cuadrado es igual a 4, menos 4 por 2 es igual a menos 8 más 4 entre 2 al cuadrado es 4 y menos 2 por 2 es igual a menos 4. Simplificamos. Esto es equivalente a 4 más 4, 8 y 8 menos 8, 0. Y 4 menos 4 es igual a 0. Hemos obtenido una indeterminación. ¿Listo? Por lo tanto, ahora lo que debemos hacer es verificar o comprobar si podemos factorizar tanto en el numerador y en el denominador. Esto con el fin de encontrar esa expresión o término que está haciendo que esta función se nos convierta en una indeterminación. ¿Listo? Entonces, decimos que el límite cuando x tiende a 2d, en el numerador tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Pero la pregunta es, ¿cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto? Entonces veamos. Vamos a escribir acá x al cuadrado menos 4x más 4. Entonces, paso número 1. Calculamos las raíces cuadradas tanto al primer término y al tercer término. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x y raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Ahora, abrimos dos pares de paréntesis. ¿Por qué es un trinomio cuadrado perfecto? Porque ahora el doble producto de las raíces cuadradas nos tiene que dar el segundo término. X por 2, 2x y 2x por 2, 4x. Por eso es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces distribuimos las raíces x, 2 y 2. Ahora aplicamos ley de los signos. El primer término es positivo, más por menos, menos, y menos por más, menos. Es decir que x al cuadrado menos 4x más 4 es equivalente a x menos 2 por x menos 2. Podemos apreciar que estamos multiplicando por una misma expresión. Esto significa que la podemos escribir en forma de potencia, donde la base va a corresponder al factor que se repite y el
exponente a la cantidad de veces que se repite ese factor, que en este caso es 2. Es decir, que x al cuadrado menos 4x más 4 corresponde al cuadrado de x menos 2. Pero en este caso vamos a trabajar con esta expresión. Ahora, en el denominador podemos aplicar el primer caso de factorización, quien es factor común. Entonces, x al cuadrado menos 2x. Factor común, que en este caso es x, que multiplica a x menos 2. Esta expresión es equivalente a esta. ¿Por qué? Porque si aplicamos la propiedad distributiva, entonces resulta x por x, x al cuadrado, más por menos, menos, y x por 2, 2x. Entonces, reestructurando, decimos que esto es equivalente a x menos 2 por x menos 2 entre x al cuadrado menos 2x, que ya sabemos que es equivalente a x que multiplica a x menos 2. Aquí simplificamos x menos 2 con x menos 2. ¿Y qué nos ha quedado? Entonces decimos que el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 entre x. Ahora sí evaluamos. X menos 2, es decir, 2 menos 2 entre 2. Esto es igual a 2 menos 2 es igual a 0 entre 2. Y 0 entre 2 es igual a 0. Es decir, que el límite de esta función cuando x tiende a 2 es igual a 0. Mira qué fácil es calcular el límite de una función cuando resulta indeterminada o con indeterminación. Para una mejor comprensión, ahora te invito a que veas esta lista de reproducción.